Vivimos en una época realmente horrible, pero creo que eso también tiene que ver con que la generación más joven se ha acostumbrado durante varias décadas a entrar en un mundo a través de los videojuegos donde puedes matar a alguien. El otro se levanta de nuevo, ya que es solo un personaje virtual. En este momento extraño mucho ese gran clamor, especialmente de los jóvenes. Yo mismo lo viví en los años 70, cuando recibimos esas imágenes de Vietnam de niños quemados, donde toda la juventud salió a las calles y fue en todo el mundo mostrando su indignación en ese entonces. Eso también fue lo que me politizó en ese entonces. No veo nada de eso actualmente. Debo admitir que me asusta y me hiela la sangre. Señor Wolf, me emociona muchísimo tener esta conversación. Me alegra que esté aquí hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Entiendo que no le agrada mucho Donald Trump, señor Wolf. Pero, desde mi perspectiva, esta precisa operación quirúrgica del fin de semana merecería el Nobel de la Paz. Muchos políticos han fracasado en Irán en las últimas décadas. Fueron engañados durante años. Y Trump, en realidad, sin mucho alboroto, hizo retroceder el programa nuclear de los mulás por décadas. A pesar de las críticas, ¿no es ese un balance positivo, señor Wolf? No, absolutamente no. En realidad no se sabe en absoluto qué pasó realmente en Irán. Hay información tan diferente sobre lo que sucedió. Por ejemplo, se dijo que uno de los generales iraníes había sido asesinado. El hombre reapareció unos días después en una manifestación en Teherán, así que eso fue una mentira. Luego, por parte de Donald Trump, se dijo que todo el arsenal nuclear de Irán había sido completamente destruido. Luego hubo versiones completamente opuestas de todo esto por parte de círculos de la CIA. Así que, lamentablemente, vivimos en una época en la que existen dos realidades, la realidad y la realidad virtual. Ninguno puede asegurar con certeza lo que realmente ocurrió allí. Me parecen interesantes las declaraciones del coronel, del general McGregor, quien dijo que todo esto no fue más que un ejercicio del ejército estadounidense. Él es uno de los grandes críticos de toda la acción y opina que no fue más que un gran ejercicio general y que nada de lo que dijo Donald Trump sería verdad. Curiosamente también dijo que Israel estaba especialmente interesado en ese alto el fuego al final porque a Israel se le estaban acabando las armas poco a poco y tomaría aproximadamente 2 años volver a reabastecer ese arsenal de armas. Así que realmente es difícil evaluar qué fue lo que realmente pasó ahí. Solo sabemos que fue una enorme campaña de propaganda a favor de Donald Trump. Lo que usted dice me parece muy interesante, señor Wolf. Esa también fue mi primera impresión. En varios momentos pensé que Irán está siendo convertido sistemáticamente en un tigre sin dientes y que al final, como ha pasado con muchos de sus vecinos, se busca iniciar un cambio de régimen. ¿Podría ser esa una teoría válida? Es notable que Irán se haya contenido de manera tan increíble. Entonces la reacción de Irán fue, por decirlo de manera cautelosa, muy moderada. Sabemos que no hubo intervención por parte de Rusia ni China. Esas eran las grandes preocupaciones. Entonces, creo que todo esto quizá también fue una gran distracción porque quien está un poco informado sabe que los rusos han logrado algunos avances territoriales en Ucrania mientras tanto. Así que es muy posible que haya habido un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Desvía un momento la atención de la opinión pública mundial hacia Irán y mientras tanto yo me beneficio en Ucrania. También es interesante que justo después se llevó a cabo esa cumbre de la OTAN y el gran ganador de la cumbre de la OTAN no fue un solo país, sino la industria armamentista internacional. Así que en este momento están celebrando el aumento del gasto militar que se llevará a cabo durante años en Europa. Y ya sabemos que Estados Unidos sigue aumentando su gasto militar. Un ataque de este tipo contra Irán, si es que realmente ocurrió, también le generó miles de millones a la industria armamentista. Ahora acaba de mencionar ese acuerdo tácito entre Rusia y Donald Trump. Por otro lado, una operación así de Donald Trump y de Irán no habría sido posible sin la ayuda tácita de los países árabes vecinos. Entonces, de alguna manera parece que Irán también se ha hecho de muchos enemigos en Medio Oriente. Todas estas enemistades son cosas que siempre nos están presentando. Pero también hay que ver que en el trasfondo ahí se colabora mucho. No debemos olvidar que Israel es más o menos el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero Estados Unidos también tiene relaciones igual de estrechas con Arabia Saudita, el antiguo enemigo mortal de Israel, y les suministra armas.
También suministran armas a Egipto, el país que limita con Israel. Egipto también ayuda a mantener a la gente en la franja de Gaza en cautiverio. También lidiamos con regímenes extremadamente hipócritas como el de Qatar, que es un caso interesante. Qatar también ha pasado por una digitalización extensa gracias a las empresas occidentales de tecnología. Y ese ataque de Irán a Qatar también fue para mí una señal de que todo esto está de alguna manera orquestado, porque ya se había anunciado en Internet antes. O sea, pude leer en Internet 6 horas antes del ataque que pronto habría un ataque de Irán. Como sé que los servicios de inteligencia probablemente saben de esto con semanas de anticipación, me puedo imaginar que esto se acuerda entre todos esos regímenes. ¿Y por qué es así? Muy sencillo, porque todos están siguiendo la misma agenda en este momento y lo más importante en esa agenda es la introducción de un nuevo sistema monetario. Y en eso está trabajando Qatar, todo el Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos, igual que Arabia Saudita, también está trabajando Israel, así como Estados Unidos y la Unión Europea. Son 130 bancos centrales los que están involucrados y curiosamente, este juego es dirigido y controlado por el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, es decir, el banco central de todos los bancos centrales. Y ahí deberíamos ver quiénes están involucrados. Ahí está el Banco Popular de China, o sea, el Banco Central de China, junto con el Banco Central de Rusia, junto con el Banco de Inglaterra, junto con la Reserva Federal y junto con el Banco Central Europeo. O sea, todos esos poderes que siempre nos presentan como enemigos, ahí están trabajando juntos en perfecta armonía, mano a mano, en un nuevo sistema monetario. Impulsos muy interesantes, señor Wolf. Hablemos de eso en detalle pronto. Supongamos que el programa nuclear de los mulás se ha retrasado por varias décadas. Entonces, si creemos en esta teoría, ¿piensa que el mundo será un poco más pacífico por ello? ¿O esto es solo un ruido de sables y la próxima escalada ya está a punto de ocurrir? Vivimos en una época realmente orwelliana en la que se dice que una guerra abierta, y eso fue un acto de guerra de Estados Unidos contra Irán, haría que el mundo fuera más pacífico. Los actos de guerra siempre provocan lo contrario. Acción es reacción, así se dice en la física. Cada acción provoca una reacción. Con eso Estados Unidos definitivamente perdió popularidad en todo el Medio Oriente. Al contrario, todos los pueblos del Medio Oriente están llenos de odio hacia Estados Unidos. Así que ahí se sentaron las bases para más enfrentamientos. Pero todos estos enfrentamientos son aprovechados por los poderes que tienen los hilos en la mano para incitar a la gente unos contra otros. Así que si todo el mundo musulmán, por ejemplo, se levantara unido alguna vez, el horror en la Franja de Gaza terminaría de inmediato. Pero lamentablemente, el mundo musulmán también está dirigido por políticos sumamente corruptos, que muy a menudo están coludidos con Estados Unidos, aunque los critiquen abiertamente. Así que, bajo estas condiciones actuales, de ninguna manera se llegará a una paz duradera. Leí una vez que Irán suministra el 25% del gas natural mundial. ¿No fue ese ataque en realidad una guerra por recursos encubierta como un conflicto nuclear? Sí, esa fue mi sospecha durante un tiempo, que en realidad se trataba de provocaciones para hacer que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Como usted dijo, por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del gas natural mundial y el 20% del petróleo mundial. ¿Qué habría significado el cierre del estrecho de Hormuz? Eso habría sido un ataque masivo y brutal contra la clase media mundial. Porque las grandes corporaciones pueden soportar fácilmente el aumento de los precios de la energía. La clase media realmente sufrirá por eso. En el pasado hemos visto dos grandes ataques contra ellos. Durante la crisis del coronavirus, que fue un ataque general contra la clase media mundial, y después bajo el pretexto del cambio climático, eso también fue todos estos impuestos al dióxido de carbono. Dos afectan principalmente a la clase media. Las grandes corporaciones pueden soportarlo fácilmente. Y por eso pensé que tal vez se lanzaría una tercera ofensiva para cerrar el estrecho de Hormuz, pero aún no está descartado. También puede ser que Estados Unidos esté esperando alguna reacción y luego use esa reacción para seguir escalando la situación y que en algún momento se cierre el estrecho de Hormuz, ya sea por un accidente o por un atentado, no sé qué pueda pasar ahí. Pero de cualquier manera estoy completamente seguro de que esta guerra y esta crisis en el Medio Oriente no han terminado, sino que apenas están en su etapa inicial. ¿Cree usted que Palantir también estuvo involucrado ahí y que de alguna manera identificó ciertos objetivos de ataque en Irán?
Bueno, seguro, 100% incluso, porque Palantir selecciona los objetivos militares para el ejército israelí y no solo en la Franja de Gaza, sino también en Líbano, también en Yemen, también en Siria. Y por supuesto, esta vez también habrán estado involucrados. Es interesante que Palantir, desde 2015, también trabaja para una organización que en este contexto es increíblemente importante, y esa es la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, esa es la organización que, por ejemplo, envía a toda su gente para controlar el desarrollo de los programas nucleares en cada país. Y ellos confían en los datos de Palantir. Así que uno sabe exactamente que Palantir puede controlar todo lo que sucede ahí. Quizás Palantir también difundió esa información de que Irán está mucho más avanzado en la construcción de una bomba atómica de lo que realmente está. Así que todo eso es posible que Palantir haya jugado un papel muy decisivo ahí. Todos sabemos también que Donald Trump ahora le encargó a Palantir crear una base de datos sobre todos los estadounidenses. O sea, una base de datos en la que hay más de 300 datos individuales de cada estadounidense. Para mí, Palantir es en este momento la empresa más poderosa y peligrosa del mundo. Últimamente he leído mucho el rumor de que los israelíes también quieren influir en el próximo potencial de conflicto en Irán a través de Teherán para desviar la atención de Gaza de alguna manera. Lo que me he preguntado es por qué en Occidente nadie habla de ese ultranacionalista en el gobierno israelí. Ahora, por ejemplo, tenemos a alguien como Ben Gvir, quien en comparación hace parecer a Björn Höcke como un maestro Waldorf vegano, de lo radical que es. Fue rechazado por el ejército israelí y sabemos lo estrictos que son porque lo consideraron un radical y un loco. ¿Cómo puede alguien, señor Wolf, influir de manera tan prominente en la política de seguridad de Israel y la política occidental no menciona ni una palabra al respecto? Eso muestra la decadencia de nuestra época. Quiero decir, el mundo ha estado observando desde hace tiempo cómo en la Franja de Gaza los niños se mueren de hambre, cómo se deja que los niños mueran de hambre, cómo se dispara contra personas que esperan ayuda humanitaria. Así que esta es una de las peores acciones que han existido en la historia. En tiempo real ahora esto se está reportando en todo el mundo. Y también durante el ataque a Irán, los ataques a la Franja de Gaza continuaron. Ahí siguieron asesinando personas, o sea, civiles completamente inocentes. Vivimos en una época realmente horrible, pero creo que eso también tiene que ver con que la generación más joven se ha acostumbrado durante varias décadas a través de los videojuegos a entrar en un mundo donde puedes matar a alguien. El otro simplemente se levanta de nuevo porque solo es un personaje virtual. Así que en este momento extraño mucho la gran protesta, especialmente de los jóvenes. Yo mismo lo viví en los años 70, cuando recibimos esas imágenes de Vietnam de niños quemados, donde toda la juventud salió a las calles y fue en todo el mundo, mostrando su indignación en ese entonces. Eso también fue lo que me politizó en ese entonces y ahora no veo nada de eso y debo decir que eso me asusta y realmente me hiela la sangre. Señor Wolf, en los comentarios de mi video muchos escriben que agradecen a Dios, que en 10 años ya no estarán aquí, pues no desean revivir la locura que usted describió. ¿Qué les respondería usted a esas personas? Bueno, no se trata solo de ellos mismos, sino sobre todo de nuestros hijos y nuestros nietos, es decir, de las próximas generaciones. Así que creo que cada uno de nosotros que vive en esta tierra también tiene una responsabilidad por lo que suceda después de su tiempo. Y realmente me sentiría muy mal si no hiciera lo que hago debido a mi experiencia, porque entonces me daría completamente igual lo que les pase a mis hijos, a mis nietos o a la próxima generación. Y creo que realmente deberíamos recordarlo. Y también deberíamos recordar que cuando alguien dice que los tiempos son tan terribles que ya no se puede hacer nada, eso no es cierto. Los tiempos antes de la Primera Guerra Mundial o al inicio de la Primera Guerra Mundial también eran terribles y al inicio de la Segunda Guerra Mundial también eran terribles. A pesar de que algunas personas fueron alcanzadas por bombas atómicas, la vida siguió adelante de alguna manera. Debemos comprender que la vida continúa y asumir nuestra responsabilidad con las futuras generaciones. Bien dicho, señor Wolf. En varios momentos se me erizó la piel por esos impulsos positivos. Friedrich Merz dijo la semana pasada que Israel hace el trabajo sucio por nosotros. ¿Qué dice eso sobre nuestra brújula moral? La moral ya no es un tema del que se pueda hablar. En cuanto a Friedrich Merz, ese hombre no tiene nada que ver con la moral. Alguien que dice la frase, la paz existe en cada cementerio, para mí está en el nivel humano más bajo en cuanto a moralidad.
Friedrich Merz se postula como el gran hombre en Europa y que al final va a liderar la OTAN. ¿Cree usted que eso es megalomanía o que él simplemente asume una posición que le corresponde? Él retoma los regímenes en Alemania antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así de simple. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue una lucha por la sucesión del Imperio Británico. Esta guerra tuvo dos oponentes principales, Alemania y Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Alemania, que en ese entonces estaba aliada con Italia y Japón, entre otros. Por el otro lado, Estados Unidos con sus aliados ahí. Y obviamente Friedrich Merz recuerda esos tiempos en sus sueños y le gustaría volver a convertir a Alemania en una gran potencia militar. Esto, por supuesto, es sumamente peligroso. La seriedad al respecto se vio en la reciente conferencia de la OTAN. Entonces, en el trasfondo de esta conferencia de la OTAN, el señor Pistorius, prácticamente su perro guardián como ministro de Defensa, firmó un contrato junto con Noruega. Y ahí se ordenaron misiles por aproximadamente 600 a 700 millones, o sea, misiles de largo alcance. Es simplemente increíble cómo se está impulsando la militarización de Alemania, cómo se está transformando nuestra economía de paz en una economía de guerra. Y el motor más importante en la política es Friedrich Merz. En cuanto a los índices de aprobación, le va mejor que a Olaf Scholz, quizás por su estridencia y provocación pública, pero también por permanecer en la mente de las personas. Olaf Scholz era casi inexistente como canciller federal. Con esos índices de aprobación de los medios controlados por quienes controlan al señor Merz, siempre soy muy cauteloso. Y la situación simplemente se ha agravado enormemente. Y bajo esas condiciones tan difíciles hay que asegurarse de que los políticos reciban un poco de apoyo y para eso sirven mucho esas encuestas, por supuesto. Bueno, yo pienso que si uno compara a los dos, tengo que decir que, aunque personalmente nunca he pensado mucho de Scholz, hay que reconocer que el señor Scholz, en cuanto a incitar a la guerra, fue un poco más reservado que Friedrich Merz. Bueno, Friedrich Merz es prácticamente como cambiar de tercera a cuarta velocidad en los preparativos para la guerra. Y eso, claro, debe hacerse atractivo de algún modo a la población. Y eso se hace, si es necesario, incluso con encuestas falsas. Me parece sumamente interesante porque cuando la alianza Sahra-Wagenknecht no logró entrar al Bundestag por apenas 6 o 7 mil votos, también pensé, ¿son realmente tan válidos estos resultados electorales? ¿Cómo es posible que 7 mil votos no se vuelvan a contar? ¿Es una cantidad tan pequeña en comparación con todos los votos emitidos? Para mí también fue un poco sospechoso que simplemente siguieran con el trabajo diario y no investigaran más a fondo. Honestamente, dejé de creer en los resultados electorales desde hace unos 25 años. Ya tuvimos el caso en Estados Unidos en el cambio de milenio, cuando Bush se enfrentó a Al Gore. Se rumoreaba que Al Gore había obtenido más votos, pero Bush se convirtió en presidente de todos modos. Entonces hemos visto varios casos así, incluso recientemente dentro de la Unión Europea, donde se eligió a personas y luego las elecciones fueron declaradas nulas y sin efecto. Las elecciones son manipuladas por quienes están detrás de escena, hacia un lado u otro según su conveniencia. Que puedan hacer eso demuestra que hay una cantidad increíble de poder concentrado en pocas manos como nunca antes. ¿Cuál es el estado de las cosas con Palantir, Dobrindt y Alemania? ¿Eso se sigue impulsando en segundo plano en este momento o alguna organización de protección al consumidor se va a oponer y al final lo va a bloquear de alguna manera? Ya existe oposición contra Palantir, que al igual que el Foro Económico Mundial, ha pasado repentinamente a estar en el centro de la atención pública. Así que me puedo imaginar bien que se va a abordar eso de dos maneras diferentes. O sea, decirle a la población que no trabajamos con ellos, pero en el fondo sí se colabora con ellos. El gran problema del señor Dobrindt y de otros políticos es que Palantir se ha vuelto increíblemente poderoso. O sea, ellos tienen bases de datos que son totalmente inalcanzables. Ellos poseen todos los datos del FBI, Agencia de Seguridad Nacional, CIA y Pentágono. Ellos están conectados en Israel, están conectados en Ucrania, están conectados con todas las grandes empresas del mundo. Me puse a ver con cuáles colaboran. Por ejemplo, en la banca con JP Morgan, que no es una empresa pequeña. Además, colaboran con Merck en el sector farmacéutico. En el sector automotriz trabajan con Fiat Chrysler, creando una red en los últimos 22 años. Eso es inimaginable.
Y por supuesto, también explotaron absolutamente en la bolsa. O sea, salieron a la bolsa en 2020. En ese entonces la acción costaba alrededor de $10. Ahora ya está en 140, $150, se ha multiplicado por 15. El valor bursátil de Palantir hoy es aproximadamente igual al de SAP. SAP fue fundada hace más de medio siglo y también se dedica al sector de tecnologías de la información. Pero se puede ver en todos estos valores que Palantir realmente se ha convertido en un peso pesado absoluto. Vivimos en la era de la tecnología, de la información, de la cual se sustentan los servicios de inteligencia. ¿Y a quién le están pidiendo todos los políticos en este momento que sea aún más activo para evitar atentados, intervenir en cualquier lugar posible y finalmente lograr la paz? Los servicios de inteligencia y por supuesto Palantir. Ahora, Palantir siempre se asocia con una agenda diabólica. ¿Hay algo positivo que podría hacer avanzar a Alemania si se implementa este software? No, ahí no hay nada. Palantir fue fundada en 2003 por Peter Thiel. Esto es lo más importante a recordar sobre la fundación de la compañía. Peter Thiel invirtió 30 millones en ese momento. Luego consiguió 2 millones más y esos vinieron de la CIA, del departamento financiero de la CIA, que es InQtel. Así que es una empresa que fue fundada de manera privada junto con el gobierno. Y si mal no recuerdo, existía el término fascismo, que viene del italiano fasci, y eso significa agrupación. Agrupación de las fuerzas del Estado y de la industria privada. Y eso es exactamente lo que es Palantir. Palantir es una empresa abiertamente fascista que ha acaparado un enorme poder y que nos está llevando hacia un futuro muy, muy peligroso. Yo le recomiendo a cualquiera que se dé una vuelta por internet y vea las entrevistas con el director general, con Alex Karp. Bueno, para mí, Alex Karp es un psicópata, un sociópata y una persona increíblemente peligrosa. Por cierto, también es el primer empresario, curiosamente, al que el señor Zelensky invitó a Kiev y le pidió colaboración después de la invasión rusa a Ucrania. Señor Wolf, usted mencionó que el sistema monetario está siendo revolucionado en silencio con la introducción del euro digital y Palantir por la puerta trasera. ¿Cómo imaginar la combinación entre euro digital y Palantir? ¿Hay alguna conexión entre ellos o son independientes por ahora? Palantir trabaja en el reconocimiento biométrico de personas en colaboración con Clearview en Ucrania. Clearview es el líder mundial en reconocimiento facial. Ahora también tienen un programa de reconocimiento de movimientos que les permite identificar a cualquier persona, no solo de frente, sino también por sus movimientos desde atrás. Es inimaginable hasta dónde ha llegado esto. Y cuando se introduzca el nuevo dinero, será importante que cada uno de nosotros pueda ser reconocido biométricamente. Porque este nuevo dinero es un sistema de control, un sistema de manipulación, y hay que asegurarse de que ningún ciudadano pueda recurrir a la cuenta de otro ciudadano. Y el objetivo final, por supuesto, es que todos tengamos una billetera en nuestro celular y que nuestro celular nos reconozca de inmediato como la persona que somos, para que no podamos decir que, por ejemplo, nos han desconectado de todos los flujos financieros. Ahora voy con mi vecino y hago mi pago a través del iPhone y la billetera de mi vecino. Así que una cosa lleva a la otra. Y en última instancia, eso significará que todas las transacciones financieras serán rastreables, visibles y que un cierto porcentaje irá inmediatamente al fisco. Bueno, claro, ese es el objetivo. Y curiosamente en ese objetivo también ha trabajado la organización Doge de Elon Musk. Bueno, Doge es el Departamento de Eficiencia Gubernamental y mucha gente pensó que esta agencia fue creada para reducir el tamaño del Estado. En realidad es todo lo opuesto como lo indica el nombre mismo. Es la agencia para aumentar la eficiencia del gobierno y de las autoridades. Así que la eficiencia aumentó porque despidieron a mucha gente, pero simplemente pusieron su trabajo en manos de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el fenómeno más importante en el trasfondo, porque gracias a la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico ha avanzado increíblemente rápido y ha abierto a los poderosos infinitas nuevas posibilidades de control y manipulación. Hace poco vi una entrevista con Christian Lindner y básicamente se trataba de que él viene de orígenes humildes, de Wuppertal, y ahora ha llegado a ser ministro de Finanzas. ¿Hubo un momento en el que sintió que llegó a donde quería?, preguntó el moderador. Y su respuesta fue: no he llegado. Llegará el momento en que todas las transacciones financieras se podrán ver en línea, con un solo clic,
Y cualquier ciudadano allá afuera podrá completar su declaración de impuestos en línea con muy, muy pocos clics. Y creo que esa es un poco la visión que usted acaba de describir, que ya todo se ha rastreado de antemano y solo hay que presionar 2 o 3 botones para que el fisco sepa cuántas transacciones ha realizado esa persona. El señor Lindner, un mentiroso notorio, oculta que el nuevo sistema monetario es un sistema de dinero de dos clases. Es un sistema monetario de dos niveles con moneda digital de Banco Central mayorista y minorista. La moneda digital de Banco Central mayorista es dinero digital del Banco Central para grandes corporaciones, bancos, aseguradoras y grandes fondos de cobertura. La moneda digital de Banco Central minorista es una moneda digital de Banco Central que aplica a todos. Y estoy completamente seguro de que en el ámbito de la moneda digital de Banco Central mayorista, no todas las transacciones serán visibles para el público mundial. Con la moneda digital de Banco Central minorista será diferente. En resumen, esto representa un gran retroceso para la humanidad. Estamos siendo devueltos a una especie de esclavitud, siempre se habla del tecnofeudalismo. También podríamos referirnos a la tecnoesclavitud, ya que nos divide en dos categorías. Unos serán aquellos que podrán seguir haciendo sus negocios en el trasfondo sin que la opinión pública mundial se entere de nada. Y los otros serán aquellos de quienes se sabrá cada paso que den y a quienes se podrá restringir y hostigar en cualquier momento. Entonces, retail significa que nosotros como personas de alguna manera estamos afectados y regulados, y por otro lado, las empresas, por supuesto, serán mucho, mucho menos censuradas de alguna forma. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. De alguna manera, a nosotros nos quieren restringir mucho, mientras que a las empresas no se les restringe en absoluto cuando se trata de temas de seguridad y otros relacionados. Coincido completamente con usted en que existen dos tipos de inteligencia artificial y probablemente ocurra lo mismo con el sistema financiero. Esto también es peligroso, ya que muchos jóvenes no son conscientes de esto. Viven en la ilusión de que la tecnología avanza a una velocidad asombrosa. Mis últimas informaciones eran que el conocimiento en el área de inteligencia artificial actualmente se duplica cada 6 meses. Un avance así nunca se había visto en la historia del desarrollo tecnológico. Y muchos jóvenes están igualmente fascinados por esto y ni siquiera se dan cuenta de que todo este desarrollo está en manos de muy pocas fuerzas y que esas pocas fuerzas no tienen buenas intenciones para con la sociedad en general. Y eso sin duda es lo fundamental. Así que todos los avances tecnológicos no nos sirven a todos, sino que sirven a una minoría para poder mantener y expandir su poder sobre la mayoría. Estoy 100% de acuerdo con usted. La semana pasada leí una entrevista con Sam Altman, el fundador de ChatGPT. Cada año hay un crecimiento del 300% y cualquiera que sepa sobre crecimiento exponencial sabe que eso significa que el próximo año será 4 veces, luego 8 veces, no, 4 veces. O sea, este año 4 veces el crecimiento, luego 16 veces el crecimiento, luego 64 veces el crecimiento y en 5 años 1056 veces el crecimiento. Mañana y en los próximos días despertaremos en un mundo completamente diferente, algo que muchos no pueden siquiera imaginar. A menos que la gente se levante y diga que ya no quieren esto y se liberen del control de esta pequeña élite. Eso es lo más importante. Son muy, muy pocas personas las que determinan todo lo que está pasando. Y curiosamente, la lección más importante de la historia de los últimos 3000 años es que cuando demasiado poder se concentra en muy pocas manos, ese poder eventualmente se desmorona. Quizás estemos cerca de ese momento, se puede ver en otro desarrollo. Vemos que los medios nos presentan cada vez más al gobierno israelí como héroes y cada vez apoyan más y más fuertemente a Israel. Y se están gastando miles de millones en todo el mundo solo para hacer que ese gobierno, ese régimen asesino se vea bien. Pero eso no cambia el hecho de que el sentimiento mundial se está volviendo cada vez más en contra de Israel, que ahora tenemos enormes manifestaciones y que hay una enorme ola de sentimientos anti-israelíes, es decir, dirigidos contra el gobierno. Y eso, por supuesto, también es un desarrollo que muestra que los poderosos no controlan todo en el mundo. Me parece muy bien, señor Wolf, que ahora, por ejemplo, portavoces de Estados Unidos como Tucker Carlson, Piers Morgan, Joe Rogan, que al principio eran muy, muy pro-Israel, ahora se posicionan claramente en contra de Israel y dicen, oigan, dejen de engañarnos aquí. Esto no está relacionado con el 7 de octubre. Aquí se intenta exterminar a todo un pueblo de algún modo. Y no nos creemos para nada la historia que nos están contando aquí, porque al final de cuentas se trata de algún tipo de gran imperio israelí o simplemente de arrasar a todo un pueblo árabe.
Sí, y sobre todo se trata de impulsar la digitalización ahí. Nunca hay que olvidar que Israel, junto con Ucrania, es uno de los dos países donde la digitalización ha avanzado más rápido. Israel es un laboratorio de pruebas, como lo fue durante la crisis del coronavirus. Israel fue tan interesante durante la crisis del coronavirus porque ahí tenían un grupo de control y eran todos los judíos ortodoxos, de quienes se sabía de antemano que no se vacunarían, que vivían junto con el resto de la población. El 97% restante de la población estaba completamente vacunada. Así que se podía observar exactamente cómo se desarrollaría la situación de salud en estos dos grupos. Y por supuesto, eso fue un laboratorio de pruebas increíblemente interesante para todos los desarrolladores de ARNM detrás de esto. Y se puede decir que tal vez Israel, como acaba de decir el general McGregor, en realidad no fue más que una gran maniobra, lo que apunta a lo que nos espera en el futuro. Señor Wolf, podría escucharle por mucho tiempo. Hay muchísimas personas allá afuera que dicen no quiero enterrarme en vida después de estos 32 minutos, realmente muy emocionantes. Terminemos con una nota tan positiva. ¿Qué le aconsejaría hoy a su yo de 18 años en este mundo tan caótico y agitado para obtener un poco más de claridad y seguridad? Sí, siempre asumir que toda la información que me dan sigue ciertos intereses. Entonces, cuando entro a Internet, sin importar la plataforma, debería fijarme quién está detrás de esa plataforma, cuáles son sus intereses y qué es lo que esa persona quiere que yo piense. Así uno logra distanciarse un poco de esa información. Por lo demás, tengo que decir que aunque tecnológicamente han cambiado muchas cosas en el mundo en sí no ha cambiado. La forma de hallar tu centro interior y mantenerte con los pies en la tierra no ha cambiado en los últimos 3 a 5,000 años. Consiste en salir a la naturaleza, en encontrar tu tranquilidad y tu paz dentro de tu propia familia, en tener una buena relación con la siguiente generación, y aunque no tengas hijos propios o nietos, aún así tener claro que uno mismo es solo una pequeña pieza en el gran engranaje de la historia. Y entonces uno debería preguntarse, ¿qué huella quiero dejar? ¿Quiero irme de este mundo y que la gente piense que en realidad todo me daba igual? ¿O al final de mi vida habré hecho tal vez una pequeña contribución para hacer el mundo un poco mejor? Y creo que lo último es realmente un buen objetivo, una meta que también te hace sentir bien y con la que puedes vivir bien la vida. Grandes ideas, señor Wolf. Debo ser sincero, con cada charla me acerco más a mi verdad. Usted señala dónde duele, aunque sea incómodo. Pero creo que aquellos que todavía cuestionan todo dicen esto está exagerado y es un escenario de horror, etc. Creo que ellos simplemente deberían empezar a solo hacer su tarea, porque la dictadura digital está a la vuelta de la esquina. Usted ya había predicho todos estos desarrollos hace 10, 15, 20 años. Agradezco sinceramente la claridad y los excelentes impulsos de hoy. Le deseo todo lo mejor. Sí, muchas gracias.